Déjeme enlazarme en estos momentos. Voy con Francisco Cruz, con Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, y orgullosamente colaborador también de Sin Censura. Mi querido Paco, muy buenos días, ¿cómo te va? Vicente, ¿cómo estás? Pues mira, oyendo aquí los cuentos los cuentos del pan, ¿no? Sí, hombre, cada vez más surrealistas. Por eso nos odiaba Salvador Dalí, mi querido Paco. Pues, justamente, y mira, hablando de teatro, hablando de comedias, vamos a tomar un tema que estuviste en la presidencia hablando de eso, de Omar Hamid García Harfuch. No voy a hablar de él, porque ya hablaste, ya habló Anabel, que conoce bien el tema y que saltó un tema, pero mira, algo que me quedó de preocupación es que hablamos de ellos, pero nos olvidamos cómo funciona la policía de la Ciudad de México, aún con él ahí arriba, como una mafia bien aceitada, como una hermandad para controlar a toda la ciudad. Es una hermandad que, fíjate, funciona también la hermandad dentro de la policía de la Ciudad de México, que se creó en los 50 y funciona como un grupo clandestino para extorsionar a sus elementos, para robar a la ciudadanía. No sé quién tenga experiencias positivas con la policía de Ciudad de México, pero es un grupo que no ha cambiado mucho. Va un comandante o viene un director, pero la policía funciona igual. Entonces hay que tomar en cuenta cuando hablamos de eso, que esto también Paco, es un teatro. La Paco, por hermandad ahí creo que para tenemos un problema delinquir de de la policía conexión de Ciudad de con México Paco Cruz, con Francisco Cruz. Vamos funciona a también. restablecer la comunicación. Lo que yo sí sé del tema que está abordando Paco Cruz es que esto que habla de la policía de la Ciudad de México se encuentra en su libro García Luna, El Señor de la Muerte, en el último capítulo. Viene detallado en el libro precisamente de Paco Cruz, el que está ya disponible en todas las librerías, y yo le recomiendo que lo busque. No sé si tengamos ahí, Paco. ¿Me escuchan bien? Es Sí, ahí te una escuchamos hermandad ya que viene mejor, desde Paco. los 50 y que retoma la policía actual comandada por García Harfuch. Sí, cuando llegan, despiden a Luis Rosales Gamboa, que era aparentemente el último representante de la vieja hermandad, heredero de la vieja hermandad, pero en su lugar nombran como superintendente y subsecretario a Jorge Alfredo Alcocer Rosales, sobrino de Rosales Gamboa. Es decir, la hermandad sigue intacta. Es tan sólida que García Luna tomó el formato para trasladarlo a la Policía Federal. En el libro podemos detallar cómo organizaron la Ciudad de México para controlarla, cuánto sacan en cada área, por zonas la dividieron en 8 zonas, cuánto cobran en cada zona, cuánto entregan, cuánto le sacan a los policías, las viejas cuotas, es decir, nada ha cambiado. ¿Sí? La policía de Ciudad de México es un negocio millonario, es una cofradía eh, para controlar a la delincuencia también. Controlan las plazas, los cambios de adscripción, las defunciones, las jubilaciones a través de la caja de policía, controlan los préstamos, controlan las marchas, controlan todo. Entonces, cuando llega García Harfuch, mantiene la vieja estructura. Mi pregunta es, ¿cuándo la van a cambiar? Paco, muchas personas me han criticado por plantearle este tema al presidente Andrés Manuel López Obrador haciendo referencia a un polígrafo. Creo que es parte de los controles de confianza que existen en las autoridades. Yo sigo sosteniéndome en lo que le planteó al presidente, porque además hoy se confirma lo que ayer exponía, la relevancia cuando se habla de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, como posible sucesor de
Alfonso Durazo, quien anuncia hoy que renuncia a su cargo, renuncia al gabinete y va a buscar ser gobernador de Sonora. Y el presidente se queda con esta decisión que será trascendental, histórica, si me apuras tantito, del relevo de quién relevará a Alfonso Durazo en la Secretaría de Seguridad Pública, mi querido Paco Cruz. Sí, mira, no, es fundamental, hay que ver cómo opera la policía de Ciudad de México. Es una máquina bien aceitada para corromper, extorsionar y para controlar a la delincuencia. No han podido o no han querido limpiar a la policía de Ciudad de México. A mí me preocupa que una persona como García Harfuch, olvídate lo que dicen, controles de confianza, que no confían en los que hacían antes. Está bien que no confíen, pero hay que ver cómo funciona la policía de la Ciudad de México. Es un nido de corrupción, es una mafia bien estructurada. Desde 1950 más o menos viene así funciona, así la han aceptado. López Obrador pasó por ahí. Entonces, Marcelo Ebrard pasó por ahí. Hoy funciona exactamente igual. Entonces, sí es preocupante. El libro tiene amplios detalles, no se los digo para que lo lean, sobre cuánto representa como mina de oro la Secretaría de Seguridad Pública para sus subsecretarios, comandantes, intendentes, superintendentes. Es una mina de oro que nadie ha podido controlar. Entonces, ¿a quién van a nombrar? ¿A quién nombrar, mi querido Paco? Esa es la pregunta del millón. No lo sé, mira, pero me parece que sí deben ser muy cuidadosos. Tenemos una mafia que funcionaba bien al interior de la Policía Federal. Hoy la están desbaratando. Bueno, veamos los resultados. Pero si van a llevar a un hombre que controla una mafia para controlar la Policía Federal, me parece que estamos cometiendo un error gravísimo. No son enchiladas, ¿verdad? No es algo menor. Es el secretario de Seguridad Pública, la gran delincuencia de este país que todo mundo ha querido controlar. Y a mí me parece que si hacemos una radiografía de la policía de Ciudad de México, más allá de los exámenes de confianza de García Harfuch, nos vamos a encontrar con sorpresas desagradables. Pues mira lo que estás exponiendo aquí en Sin Censura, mi querido Paco Cruz. Oye, no sé si leíste la opinión de Héctor de Mauleón. Perdón por llevarte a este terreno de opinar de las opiniones de otros, pero lo hago por referencias personales, porque Héctor de Mauleón se refiere a este servidor de una manera despectiva. Le pone la baraja de AMLO. La elección de un militar en el cargo que ahora ocupa Alfonso Durazo colocaría al presidente bajo fuego. En la mañanera de ayer le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador quién sería el reemplazo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo. Dijo que estaba pensando en una gente íntegra, honesta, limpia, que nos garantice lo que se ha logrado con el secretario. Casi sin pausa el presidente agregó: a lo mejor lo convenzo de que me siga ayudando. La respuesta está íntimamente ligada a la detención del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, realizada por la DEA en Los Ángeles bajo el cargo de colaborar con un cártel de la droga. Dicha detención estrecha la baraja de nombres que en las últimas semanas se han manejado en cuanto al tema de la sucesión. Durazo había dado a conocer hace unas semanas lo que era un secreto a voces, su interés por contender por la gubernatura de Sonora. Desde ese mismo día, cuando nadie imaginaba que Cienfuegos estaba en la mira de la DEA, comenzaron a agitarse las aguas. El vuelco hacia la militarización por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, expresado en la entrega cada vez mayor de responsabilidades al Instituto Armado, desde la Guardia Nacional hasta la construcción del aeropuerto, así como la idea de incorruptibilidad que el presidente achaca al ejército desde que ganó la elección, avivó el rumor de que el presidente quería dejar completamente en manos militares la seguridad pública. Les pido por favor que me cierren, compañeros. Surgieron los nombres que en los medios se han comentado hasta el hartazgo: el del general Sergio Alberto Martínez Castuera, coordinador general de centros federales, comandante en varias zonas militares, director del Colegio Militar, coordinador del operativo Laguna Segura y secretario de Seguridad Pública Estatal, entre otros cargos, e incluso el del general Audomaro Martínez Zapata, gente de confianza del presidente desde los años 80, encargado de su seguridad en campaña, secretario de Seguridad Pública de Tabasco y actual director del Centro Nacional de Inteligencia. La carta que el presidente no vería con malos ojos, dado que el general Audomaro le ha dado incontables pruebas de su lealtad. Pero bueno, también hace una referencia crítica
de una campaña, dice Héctor de Mauleón, para descarrilar a Omar García Harfuch. La pregunta hecha ayer sobre el sucesor de Durazo vino a propósito de las recientes filtraciones en torno del secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, cuyo nombre también se manejó hace unas semanas y sobre el que el Fuego Amigo ha arreciado mediante la publicación parcial de su expediente en la Policía Federal, una serie de documentos que revelan, entre otras cosas, que durante su permanencia en esa institución reprobó controles de confianza respecto a la pregunta de si mantenía relaciones con el crimen organizado. Como parte de la operación de descarrilamiento de las supuestas aspiraciones de Harfuch, que por lo demás él no ha mostrado poseer, se ha subrayado su relación con Luis Cárdenas Palomino, prófugo de la justicia desde que estalló el caso García Luna, o quizá ya en charlas con la DEA, según fuentes de inteligencia federal. La filtración del expediente en los días críticos de la sucesión, solo unas cuantas personas pudieron tener acceso a él, lo anula totalmente, según dejó ver ayer el propio presidente al responder la pregunta de uno de sus paleros. Por eso hago referencia a esta opinión de Héctor de Mauleón, que me llama palero, y no entiendo en razón a qué vaya personaje con el que me he solidarizado cuando ha recibido amenazas de muerte y me cataloga en respuesta como palero. Pero bueno, es parte también de esta situación, de esta realidad de los medios de comunicación que no entienden personajes como Héctor de Mauleón. Mi querido Paco, ¿qué piensas de esto que expone Héctor de Mauleón? ¿Militar o civil? Es algo que no alcancé a preguntarle ayer al presidente, pero me parece interesante en momentos que tenemos a Cienfuegos en la cárcel en Estados Unidos. Bueno, Vicente, recuerda primero, López Obrador es un personaje impredecible. Nadie recuerda cuando estaba armando su gabinete, supo por dónde venía el nombramiento del secretario general de la Defensa Nacional. Nadie, ni un columnista de los, digamos, de la inteligencia o de los monstruos columnistas que hay en este país, supo por dónde había llegado el nombramiento del almirante secretario de la Marina Armada de México. Recuerda que López Obrador es un tipo hábil para tejer por atrás, por donde nadie ve. A veces nos engaña con la verdad. Sí, me parece, bueno, el calificativo que te pone Héctor de Mauleón, me parece que hay que tomarlo de quien viene, ¿no? Un columnista que recibe muchas veces información oficial, o que recibía también, y digo, hay que tomarlo como viene, pues como dices tú, pues más para risa, ¿no? Me parece que no hay ninguna base, y me parece que está tratando de meter, en mi pueblo dicen, mira, está tratando de meter hebra para sacar hilo. Me parece que no saben cómo viene el nombramiento del nuevo secretario, de Seguridad. Me parece que están especulando y no entienden todavía cómo funciona López Obrador. Me parece que la detención del general Cienfuegos Cepeda, sí, abre un boquete en las Fuerzas Armadas. Eso es indudable. Hay que recordar que de los más de 300 generales, muchos son apoyados por García Luna, por Calderón, por Peña Nieto, pero también hay de dónde moverse, hay tenientes coroneles. Me parece que la institución está muy débil ahora, pero hay gente rescatable, hay gente estudiosa. Decir que las Fuerzas Armadas todas son corruptas, no, me parece que sí hay bases para señalar que han estado inmersas en la corrupción, pero también hay bases para señalar que hay generales que es gente decente. Y Andrés Manuel está tejiendo o va a tejer por atrás sus redes de poder para el nuevo nombramiento del sucesor de Durazo. Quienes hablemos, lo que digamos de cualquier personaje, García Harfuch, de Eudomaro, que es su amigo, y que prácticamente a él le debe el nombramiento del secretario de Defensa, me parece que es pura especulación cuando debemos analizar a López Obrador. ¿Qué está haciendo? Me parece que vamos a fallar si damos nombres. Se vale la pena especular a ese nivel. Se vale. Pero López Obrador es un tipo que teje redes por otros lados. A mí de pronto me sorprende. El mismo gabinete. ¿A poco lo esperábamos así? Pues él ya había dado nombres, había dicho muchas cosas,
pero ahora con el secretario de Seguridad fuera, me parece que los nombres que demos, vamos a cometer errores y hay que ver cómo se mueve por atrás López Obrador, hay que ver cómo se mueve Odomaro, que es su gente de confianza, que lo ha tenido cerca, que es en el que deposita todas sus confianzas en el ejército. Me parece que hay que esperar un poco. Y lo de Mauleón, bueno, pues mira, la especulación se vale. Hablando de estos que opinan sin un análisis serio y sin muchas veces el conocimiento que tú tienes, porque lo has investigado por tantos años, mi querido Paco Cruz, estoy leyendo en redes sociales la opinión de Jorge Ramos por la mañanera de hoy. Dice, desde que López Obrador llegó a la presidencia, han asesinado a 63,792 mexicanos, según cifras oficiales de homicidios dolosos. Entiendo la gravedad de lo que Cienfuegos y García Luna hicieron o dejaron de hacer, pero ¿cuándo va a haber resultados? ¿Cuándo dejarán de matar a tantas? Es no conocer precisamente el complejo panorama de seguridad que venimos arrastrando en México, salvo que tú tengas otra opinión, Paco. No, mira, nomás te voy a dar un dato porque ayer lo revisé, lo revisé con el INEGI, lo revisé con analistas privados. En los sexenios de Fox y de Calderón se asesinaron a 180,000 personas. 180,000. Entregaron la seguridad pública a los criminales. Ellos mismos eran los criminales. Calderón, ya se ha dicho, ¿a quién le queda duda que es un genocida? A nadie. Tiene las manos manchadas de sangre. Le entregaron al país al crimen organizado. El general Cepeda Cienfuegos Cepeda subió con ellos. Calderón lo hizo oficial mayor de la Sedena para controlar todos los dineros, los movimientos de la Secretaría. Es decir, tenemos a 2 sexenios que le entregaron el país al crimen organizado. Tuvimos un narcoestado, tuvimos un narcogobierno. Y lo que hay hoy, pues es todos los remanentes. Van a cambiar las estadísticas y los números en 2 años, cuando tuvimos 70 años. Me parece que es no reconocer todo el problema grave que tenemos. Entiendo que es gravísimo, no estoy López Obrador que se defienda solo, pero me parece que si no entendemos que tuvimos 180,000 muertos con Fox y Calderón, entonces no entendemos cómo está este país. Déjame hacerte una pregunta, Paco, porque tú eres un estudioso del tema, has escrito libros en estos últimos años, en estos últimos sexenios. Si tenemos a un Genaro García Luna en el bote acusado de trabajar para el crimen organizado, si tenemos al general Cienfuegos en el bote también acusado de narco, si tenemos a Cárdenas Palomino, el titular de la AFI, como prófugo, si tenemos a todos estos personajes que eran los malos cuando nos pintaban a los buenos, existe la razón, deberíamos de pensar mal de esas cifras. En otras palabras, ¿tú crees que hay la misma apertura, la misma claridad para hablar con la verdad sobre las cifras que presenta el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvieron esa misma claridad o que maquillaron las cifras en gobiernos como Peña Nieto, como Calderón o como Fox? Porque estás hablando de 180,000. ¿Y qué tal si fueron más, pero nos maquillaron las cifras, Paco? No, mira, seguro que son mucho más. Recuerda que hay un hecho incontrovertible. El día que Peña tomó posesión, poquito antes, hubo un acuerdo entre Calderón y Peña para ocultar todas las cifras, todos los números y las víctimas y los asesinatos y las ejecuciones. Hubo un acuerdo entre Peña y Calderón para ocultar todos los datos, por lo menos hasta 2024. Sí, los números reales de esos años de guerra, porque el país eso vivía, una guerra, están ocultos. Tenemos 180,000 en 2 sexenios porque es lo que nos dejan ver. Tenemos más de 40,000 desaparecidos porque nos dejan ver eso, pero las cifras reales son muy superiores a eso, ¿no? A mí me queda claro que durante 12 años vivimos en una mascarada, 18, porque fueron 6 de Peña, 6 de Calderón y 6 de Fox. Vivimos una mascarada que no conocemos números reales. Yo te doy los 180,000 porque es los que hay oficiales, pero a eso hay que sumarle todo lo que escondió Calderón
cuando llegó Peña, los acuerdos que llegaron para no tocarse unos a otros, y las cifras están escondidas. El INEGI permitió que se maquillaran y se escondieran estas cifras. Déjame, para ir cerrando, mi querido Paco, al menos por esta ocasión, déjame preguntarte con lo que tú publicas, porque además de lo que estás hablando de la seguridad pública en la Ciudad de México, tienes un apartado ahí en tu libro de García Luna, El Señor de la Muerte. Déjame preguntarte, en este momento histórico en el que el presidente Andrés Manuel López Obrador admite que es la tarea pendiente que tiene su gobierno, el tema de la seguridad, en este momento en el que se va Alfonso Durazo a buscar ser gobernador de Sonora, ¿qué tanto vale la voluntad de un presidente con autoridad moral y con una campaña contra la corrupción como la ha establecido y como ha demostrado que la lleva? ¿Qué tan importante es que diga el presidente, no va a haber García Lunas, no va a haber casos como el de Cienfuegos, queremos evitar la vergüenza que estamos pasando por lo que se hizo en sexenios anteriores? No, mira, la voz del presidente tiene que tener autoridad moral para más cosas de esas. Hasta ahora, sí, podemos encontrarle muchos asegúnes a López Obrador, muchos, y podemos criticarlo, se vale todos los días. Lo que hay que hacerlo es con base y recordar lo que nos heredaron Peña. Sí, hay periodistas que hoy hablan y critican abiertamente, y qué bueno, pero yo no recuerdo que hubieran criticado a Enrique Peña Nieto. Y además, por ejemplo, ¿recuerdas con Calderón? Más de 700 periódicos, estaciones de televisión, de radio, firmaron un gran acuerdo para esconder la información de policía, la narrativa de la delincuencia. Si se cumplió o no se cumplió es otra cosa, pero firmaron un acuerdo público, lo hicieron saber y nadie habló de censura. Es decir, la prensa aceptó callar, la prensa aceptó esconder, la prensa aceptó cambiar la narrativa, iban a imponer la narrativa que querían Calderón y García Luna, es decir, un genocida y el capo mayor. Entonces, ¿de qué hablan? Me parece que el presidente tiene autoridad, el número de votos se la da, y yo te digo, sí estoy de acuerdo, hay que criticar. Lo que a mí me parece y me preocupa de pronto es que parece que hay ataques en pandilla. Se sube uno de esos columnistas, de esos intelectuales monstruos a un tema y todos van atrás de él, aunque no se hablen, aunque no se diga nada, van atrás como si fuera un ataque en pandilla. Uf, qué duro. ¿Cómo ha cerrado Paco Cruz? Como un ataque en pandilla. Van atrás como en un ataque en pandilla, dice, de estos que critican un día sí y el otro también, de una manera destructiva a esto en la que podemos aportar todos. Mi querido Paco, hay que seguir invitando a la gente para que busque su libro, para que encuentre García Luna, El Señor de la Muerte, y para que también te apoye en tus redes sociales. Espero que sigan subiendo los suscriptores y los seguidores en tus diferentes plataformas. No, claro, Francisco Cruz Jiménez en Facebook y @Paco Cruz Jiménez en Twitter. Vicente, yo les dejo un gran abrazo y nos vemos la semana próxima. Hoy es la presentación formal del libro, que debió haber sido antes a las 7:30 de la noche. Ahí lo voy a estar comunicando por Facebook y te agradezco mucho y te mando un abrazo a todos por allá, por favor. ¿Cuándo es la presentación, Paco? Hoy a las 7:30 de la noche. Es la presentación digital formal, así estaba planeado, así se iba a hacer. Hoy el libro ya tiene circulando 3 semanas más o menos, pero la presentación formal es hoy a las 7:30 de la noche, en @Planeta, y yo lo voy a estar comunicando por mis redes sociales. Y Planeta sé que lo está haciendo también, hay una gran convocatoria, así que esperemos que nos vaya bien. Claro que sí, la gente que aprecia tus opiniones, tus comentarios en Sin Censura, seguramente también dirán presente en este esfuerzo que hace Editorial Planeta para la presentación de García Luna, El Señor de la Muerte. Te mando un abrazo, Paco, y éxito. Estamos al pendiente de tus esfuerzos y apoyándote. Vicente, un abrazo, gracias como siempre. Gracias, es Francisco Cruz hablando con nosotros sin censura.